Niña. Ay, no seas imbécil. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al Sensacional de Historia Mexicana. Desde que les habla es un Chuy Campos. Muy contento de empezar este año 2023. Hoy de nuevo me ganó, querida comunidad, las ganas de fumarme un cigarrito. Es que el frío y el cigarro... No tienen ni idea, querida comunidad, no tienen ni idea de lo rico que saben. Y aparte me conseguí unos delicados, que es rarísimo, rarísimo conseguir en esta pinche época delicados. Entonces, pues me di ese gusto y un montón de raza bien, bien chida, bien preocupados por mí. Miren, yo no fumo, o sea, bueno, o sea, sí fumo, pues, pero no fumo, vamos, o sea, me fumaré y en 3 4 meses igual y me fumo otro y así. O sea, ya no fumo como antes. Antes fumaba un chingo. Pero la raza, bien preocupada. Hasta me mandaron de Gordolobo y cigarros de otro pedo, que ya no es tabaco. Y la neta, qué chido. Porque pues antes nada más era el tabaco y la mota, ¿no? Y ahora ya se fuma de todo. Ya hay... De Gordolobo me sacó de pedo. Así dije, no mames, ¿el Gordolobo se fuma? Y sí me dijeron, sí, güey, te tranquiliza y la chingada. Y bueno, pues estaba viendo y efectivamente, ¿ustedes han probado los cigarros así de otras cosas que no sean nicotina y motita? Porque yo no, quería comunidad. Pero bueno, el día de hoy hice un especial. Iba a continuar con las muñecas. Pero dije, hay que hacer un especial de Año Nuevo. Y pensé, ¿no? Dije, bueno, pues podemos hacerlo de horóscopos, ¿no? Le hablo a esta Mayeli, que ya saben, es una amiga que le sabe un chingo al tema. Ella está metida desde el esoterismo, ella cuenta las cosas. Dije, bueno, pues estaría padre y yo ahí complementar como que el dato antropológico histórico. Pero también me quedé pensando en, pues, todos aquellos borrachitos que cuentan sus historias y dije, no mames, pues hay que hacer algo de borrachitos. Aparte, ahorita vamos a entrar en el tema. Pobres borrachitos, o sea, les pasa madre y media y la gente no les cree porque están pedos, ¿no? Entonces es bien interesante cómo tienen que hacer el doble o el triple que la gente normal para que les crean, ¿no? Es una locura. Y bueno, por eso hice el tema de borrachitos. Espero que no les cause así como que sacón de pedo, pero yo creo que van a salir buenas historias. ¿Ustedes les ha pasado algo borrachillos? Ahorita entramos al tema, váyanme contándome, ¿no? Bueno, pues gracias a toda la raza que sí se conectó. La neta estaba así como nervioso. Dije, bueno, pues lo haré, no lo haré. Pues qué tal si todos andan crudelios, ¿no? Y pues no tienen como que muchas ganitas. Pero bueno, pues ya vi que hay gente que sí le cayó. Y pues les agradezco muchísimo. Ahora sí, vamos a empezar con estos relatos, querida comunidad. Estos relatos son formidables, los relatos de borrachitos. Miren, hay varias gente, varias raza que le sabe un buen al tema. Eh, eh, en México éramos muy poquitos. Desde la historia, bueno, fuimos muy poquitos. Ahorita ya hay más gente que le entraba al tema sobrenatural, ¿no? Éramos contados, en serio, pero contados. Yo me acuerdo mucho y siempre lo cuento, pero lo cuento una vez más, de Javier Ayala Calderón. Él fue junto conmigo de los escasos que había. O sea, en serio éramos muy poquitos. Yo lo conocí en un seminario que daba la doctora Von Bebeser. Gisela Von Bebeser, ahí en la UNAM, fue la primera que empezó con esto. Y había otro que era el Seminario de Antropología de la Muerte, que estaba en la dirección de estudios históricos en un principio y después se pasó al Museo de Antropología. Lo hicieron más con este tinte de difusión, no tanto de divulgación. Era gente que sí habíamos estudiado algo relacionado y le caíamos allá a platicar. No me gustaba mucho, para serles honesto, el corte que le daban ellos al estudio, porque se me hacía como si de antemano estuviéramos creyendo que nos estuvieran mintiendo. Y digo, esto lo digo en muy buen pedo, ¿eh? O sea, no lo digo en mala onda ni nada por el estilo, sino que eso era lo que a mí me daba la impresión. A mí me daba la impresión de que estábamos ahí todos como que con la zozobra de decir es que sí me pasó, es que no me pasó, es que yo vi, es que no vi, es que yo le creo o no le creo.
O sea, estábamos con estos juicios de veracidad. ¿Y por qué les cuento esto? Porque los borrachitos pasan por el mismo proceso. Ya después, el Colegio de San Luis y la Inés Morelia hicieron sus seminarios, unos seminarios formidables, unos seminarios que valen la pena, desde la literatura. Ellos hacen estudios de literatura, no se meten tanto en pues las texturas antropológicas o históricas que tienen los relatos. Eso está perfecto, ¿no? Porque delimitan muy bien lo que van a estudiar y a partir de ahí, pues nos ha servido a muchos. Yo creo que la literatura, los estudios de literatura fueron los que abrieron de cierta manera esta beta de no ponernos a pensar si estaban o no estaban, aunque me tocó varias veces escuchar especialistas que decían, bueno, yo no creo, pero ya empezaban a contar y al calor de la charla ya contaban alguna que otra anécdota sobrenatural y me daba mucha ternura, ¿no? Porque decía, hasta nosotros tenemos que cuidarnos, ¿no? La espalda con los juicios de veracidad. Bueno, pues los borrachitos, querida comunidad, los borrachitos pasan por el mismo proceso, ¿sí? Es bien difícil que tú cuentes una anécdota sobrenatural y digas que andabas pedo, porque si al escucha le das esa información, es que andaba pedo o me había, no sé, había tomado algo y estaba con algún tipo de alteración. La gente tiende a no creer, ¿no? A decir, no, pues estaba pedo, güey, y se acabó, ¿no? Y a partir de ahí, desde la literatura, me acuerdo mucho les voy a decir el nombre por si la quieren leer, es formidable, se llama Claudia Carranza. A partir de ahí empecé a leer algunos textos de literatura y había esto de los juicios de veracidad. Yo lo leí primero con José Manuel Pedrosa, que siempre lo recomiendo, creo que en todos los programas lo recomiendo una vez más, y con Claudia Carranza. Claudia Carranza en México hizo, pues ahora sí que a partir de su lugar de enunciación del Colegio de San Luis, hizo un gran trabajo porque la gente empezó a trabajar los temas sin tanto miedo, ¿no? De decir, bueno, pues es que yo estoy estudiando esto o aquello, porque te veían mal, la neta, ¿eh? O sea, a mí me tocó en la maestría y en el doctorado que, bueno, o sea, yo era una especie como de loquito, ¿no? O sea, me veían así como que ahí viene este güey y sus pinches historias de fantasmas, ¿no? Cosa que me da mucha ternura, ¿no? Actualmente, porque digo, bueno, obviamente son históricos, ¿no? Pero como estaba esta situación de cuidarte, pues no le entrabas. Bueno, pues los borrachitos pasan por el mismo proceso. Tienen que emitir juicios de veracidad. Entonces, tú cada que escuchas la historia de un borrachito o de alguien que andaba pedo mientras vio algo, siempre van a decir, andaba pedo, pero sí pasó, güey, porque un amigo que iba conmigo y que no andaba tan pedo, güey, también lo vio. Otra de las cosas interesantes es que en las historias de borrachitos no es tan raro que se implique en la historia que hay más banda. O sea que no solamente le pasa a un güey, sino que le pasa a varias personas, ¿no? Les voy a poner 3 ejemplos ahorita y ahorita los voy a ir leyendo. Váyanme poniendo sus historias. Si a ustedes les ha pasado algo, váyanmelo contando. Ahorita tengo algunos relatos que no tienen que ver tanto con el tema y que también los voy a pasar porque también están buenos. Pero si a ustedes les ha pasado, cuéntenme, ¿no? Y si les ha pasado esto de que tienen que hacer el juicio de veracidad, ¿no? De decir, no, es que, o sea, sí andaba pedo, pero, ¿no? Y empiezas a contarlo, ¿no? El primero que les quiero contar, el primer relato de borrachitos, bueno, pues yo creo que es uno de los más conocidos que estudió hace pues ya casi 30 años, querida comunidad, una antropóloga que se llama Danielle Debout. Esta señora, esta antropóloga, estudió un exampla es un relato moralizante, es un relato que se emitía desde la iglesia principalmente y que daba ejemplo de lo que no tenías que hacer. O sea, el relato te ejemplificaba lo que te pasaba si infringías las normas generalmente, ¿no? Y esta Danielle Debout hizo uno que se llama Rudindero el Borracho. Rudindero el Borracho, ella empieza a estudiarlo, lo encuentra, si mal no recuerdo, con Mendieta. Esto, recuerden que yo abuso mucho de mi memoria, querida comunidad. Esto lo encuentra con Mendieta. Si mal no recuerdo, es la historia de un borrachito
que le entraba duro al pulque. Si mal no recuerdo, en la versión mexicana tomaba pulque, el vato. Y en una de esas, de tanto andar borracho, baja al infierno, ¿no? Rudindero el borracho baja al infierno y se encuentra con Tezcatlipoca. Es esta deidad prehispánica que durante muchas décadas, las primeras décadas de la conquista, del momento de contacto y hasta el siglo XVII más o menos, lo van a asociar con el demonio, lo van a asociar principalmente con Satanás, ¿no? O sea, van a decir que este güey es una representación del diablo, ¿no? Y bueno, pues nadie le cree a Rudindero el borracho. Lo interesante es que nadie le cree su viaje, ¿no? El viaje que emprende para conocer al demonio, ¿no? Entonces, bien interesante lo que le pasa, porque a partir de ahí, primero empiezan a satanizar, ¿no? La situación de los dioses prehispánicos, que eso ya lo tenían como que muy clavado. Y después van a empezar como a meter la moral, ¿no? A partir de estas historias. Entonces, es muy común, querida comunidad, que cuando uno escucha historias de borrachitos, vamos a encontrar, pues, un final moral, ¿no? Lo que se trata es de dar como una especie de enseñanza. Y fíjense, uno de los relatos más antiguos de fantasmas que tenemos, digo, de seres sobrenaturales que tenemos, es este. Bueno, la cosa, querida comunidad, es que esa primera historia de sobrenatural es de borrachos, ¿no? Este señor Rudindero el borracho. Y Daniel Devoe empieza a buscarlo y se encuentra que Rudindero el borracho, pues es una historia que se contaba al menos desde el siglo XII, ¿no? Es una historia, europea, que se ambientaliza en tierras americanas y que empieza a tener, pues, estos elementos, ¿no? Por ejemplo, bajar a los temazcales, ¿no? Hacer esta comparación del infierno con los temazcales, o meter a Tezcatlipoca como el demonio en lugar de Lucifer. Eso lo hacen los frailes. Recordemos que en este momento, pues, está la evangelización a lo que da. Pero es el antecedente, fíjense lo interesante, es el antecedente de estas historias. Y quién fuera a pensar, querida comunidad, que los relatos de borrachitos sean tan antiguos, sean de los primeros que tenemos aquí en México, y me imagino que en Latinoamérica. No sé, la gente que nos escucha desde otros países, si tengan algún relato de borrachitos que conozcan ustedes muy viejito. Ok, bueno, estas historias de borrachos, querida comunidad, para seguir con el tema, estas historias de borrachos van a estar muy presentes y nunca van a dejar de estar vigentes. Por ejemplo, en el siglo XIX tenemos la historia de la Llorona Cara de Mula, que el querido Ismael Crespín nos contó una parecida de El Salvador. Acá la tenemos en la calle de Emiliano Zapata y Alhóndiga, que es la iglesia de... ¿cómo se llama? De la Santísima. Es la iglesia de la Santísima, la que está ahí en Emiliano Zapata. Bueno, es la calle Moneda realmente. Y Alhóndiga. Después de que cruzas Alhóndiga se vuelve Emiliano Zapata, allá en el centro histórico. Y es la historia de un compa que bailaba la botella. Era un baile, es una copla, ¿no? Que se contaba, que es una pequeña canción, que era: ándale compadre, baile la botella, y que si no la abierto me la pone nueva, ¿no? Y era un baile que hacía con los pies este compa para tomársela, o sea, hacía una especie de suerte, brincaba la botella y él la tomaba, ¿no? Entonces era como una especie de truco que él hacía a cambio de alcohol. Y cuando este señor no traía lana, pues hacía esta suerte, ¿no? Resulta que en la noche le toca ver a una mujer, una mujer con un velo blanco que está bailando justo frente a la iglesia de la Santísima. Recordemos que la calle de la Moneda es una de las calles más antiguas que hay. Ahí se puso la primera imprenta, ahí estaban las casas de negridas, ¿no? En donde se metía Moctezuma, ¿no? A meditar, cuentan algunos cronistas. Y bueno, pues en esta calle se aparece esta mujer con un velo.
y una botella. Entonces este señor ve que lo conoce y dice, ok, pues de aquí soy, ¿no? Entonces empieza a hacer el baile de la botella y cuando empieza a bailar la botella, pues la chava en cuestión se pone a bailar, ¿no? También la botella con él. Y bueno, pues este señor obviamente trata de sobrepasarse con la chava y resulta que cuando le quita el velo, pues es una mujer con cara de caballo, una cegua, ¿no? Entonces el otro entra en shock, ¿no? Y empieza a tratar de escapar mientras la mujer sigue bailando, pero hacia atrás, ¿no? Se va hacia la calle de Emiliano Zapata, hacia atrás de la iglesia de la Santísima. Y a partir de aquí, este borrachito cambia, ¿no? Va a cambiar, va a dejar de tomar, va a dejar de hacer este tipo de cosas. ¿Por qué? Pues porque en el Exampla lo que se trata de castigar es la embriaguez, es decir, se ve como pecado. Y a partir de esta situación, lo que va a hacer este señor es pedir limosna, volverse una especie como de mendigo y va a perder la cordura, que eso también es muy interesante en los relatos de borrachitos antiguos. Generalmente perdían la cordura después de que tenían la visión. Hay otro en el siglo XIX en donde es la misma historia, pero es en un baile. Este está bien chingón porque les puedo asegurar que muchos de ustedes lo han escuchado. Este es lo mismo, es un borrachito mujeriego, ¿no? Que todo el mundo lo conoce por andar de cabrón. Y en un baile se va con una chava muy guapa y la chava le dice que pues, se vayan al oscurito, ¿no? Este güey ni raudo ni perezosa se va a mover para allá y cuando se va resulta que es el demonio. Hay unas versiones bien chingonas que he escuchado en Jalisco. En Jalisco no solamente se queda con que se va y es el demonio, sino con que ya está en pleno acto sexual. O sea, el borrachito ya está metiendo mano cuando de repente toca la pierna y la pierna ya es de cabra, ¿no? Y es cuando se da cuenta de que es el demonio y que se lo quiere llevar a una cueva, nuevamente a la cueva, ¿no? Que en esta situación pues es una especie de entrada al infierno, ¿no? Está entrando al infierno y se lo quiere llevar y a partir de ahí enmienda su comportamiento. Entonces, fíjense cómo los relatos de borrachitos que tenemos, generalmente tratan de corregir pues esto de andar borrachos. Ahora, hay otros también muy conocidos en donde los borrachitos los desbarrancan las brujas. Es decir, iban borrachitos, venían de la peda, ya andaban borrachos y de repente empiezan a ver los famosos fuegos fatuos, ¿no? Y en los fuegos fatuos empiezan a volcarse contra ellos y finalmente los van a tratar de perder o desbarrancar. Muchas, por ejemplo, en el estado de Michoacán, tienen que ver con brujas. Te van a decir, no, es que son las brujas que te vieron que andabas pedo, ¿no? Y te querían tirar del camino. Fíjense, o sea, imagínense contar esta historia, ¿no? De que venías borracho de un baile y de repente empiezas a ver fuegos fatuos y estos fuegos fatuos lo que quieren es perderte en el camino. Es decir, estas experiencias que tenemos de relatos sobrenaturales están bien cabronas, querida comunidad, porque es muy difícil de contarlas para el borrachito. Es muy difícil decir, güey, pues es que se me aparecieron unas bolas de fuego y esas bolas de fuego trataban de perderme, ¿no? También están relacionados también con los nahuales. Bueno, una cantidad de seres sobrenaturales que salen de las historias de borrachos que son formidables. Ahora sí, voy a empezar a leer los comentarios. Ahorita quiero aventarme el último, que yo creo que es el más importante en cuestión de nuestro tiempo, ¿no? Actualmente los relatos de borrachos, querida comunidad, antes de empezar el tema, pues, lo dispongo, pues, los relatos de borrachos tienen que ver con apariciones de ovnis. Y eso a mí me fascina, o sea, no tienen idea de cómo me fascina, porque es exactamente la misma estructura, lo mismo que te contaban hace 60, 70 años, pero ahora en vez de ser una bruja, es un ovni el que te está persiguiendo y se me hacen formidables. Voy a leer los comentarios que hay de comunidad para no hacer un monólogo de esto, ¿no? Y estar platicando con ustedes. Acá nos ponen,
A los trasnochados, infieles y borrachos era típico que se les apareciera la Llorona, Chuy, nos pone Laura Mendoza. Efectivamente, la Llorona es una de estas fantasmas que tienen la misión de castigar al borracho, ¿no? Entonces, pues es muy común que te contaran, ¿no? Pues que andaba borracho y se me apareció una mujer muy guapa, ¿no, Laura? O sea, siempre es la onda de una mujer muy guapa y a la mera hora era la Llorona, ¿no? Acá nos pone Sergio, hola, feliz año, que este nuevo año esté lleno de historias sobrenaturales para seguir compartiendo. Muchísimas gracias, Sergio, qué bueno que andes por acá. Nos pone la querida Gaby Martínez, un conocido del municipio de Jojuca, Puebla, nos relató que en una noche de borrachera iba rumbo a su casa. De repente ve a su esposa que le llamaba y él la fue siguiendo. De repente reacciona al escuchar los gritos de gente y de su esposa. Los gritos lo salvaron de ahogarse en la laguna del lugar y a la que iba siguiendo no era su esposa. Alguien se dio cuenta que iba rumbo al cráter donde está la laguna, alertó a la familia y otros que lo iban siguiendo. Fíjate, aquí está, fíjense, los trataban de ahogar. Exactamente, también hay historias. Híjole, ahorita se me fue uno. Es un ser sobrenatural irlandés que es una especie como de caballo acuático que también tenía esta variante de relato, ¿no? Que se presenta como una especie de mujer guapa de una laguna y la gente que se meta los ahoga, ¿no? Y de entre la gente que ahoga, principalmente es a los borrachitos, ¿no? Acá nos ponen Francisco Ayala, creo que no pasó mi comentario en el momento que murió YouTube. Pues mándamelo de nuevo, Francisco Ayala. Nos pone Agatha Triste, nos pone, es el historiador que te platica. Ay, muchas gracias, que anden platicando de mí. Nos pone Catarino Escobar, en Mazatlán, Chiapas, se le apareció la mala mujer a Santiago Jiménez mientras andaba borracho. Su nieto Horacio Ramírez, también medio borracho, vio a su prima muerta y luego despertó. Órale, mi querido Catarino, como siempre te agradecería que me lo mandaras en audio, hermano, para que estuviera así mucho mejor. La gente se pudiera imaginar mejor la historia. Acá Ismael Crespín, el querido Ismael Crespín, nos pone buenas noches, feliz año. Los borrachitos, aparte de ser interesantes fuentes, son los más vulnerables al mundo espiritual, profanado de manera irrespetuosa. En parte, por eso son el mal ejemplo, nos pone el querido Ismael, y yo estoy completamente de acuerdo con él, porque el estado de alteración al que llegan también se piensa que es lo que permite que vean cosas, es lo que nos está diciendo el querido Ismael, pero de una manera muy no sé, Ismael, yo lo veo como que más tirándole a lo antirritual que a lo ritual. Es como una persona que entra al mundo sobrenatural de manera no consensuada, ¿no? O sea que de cierta manera el alcohol baja su estancia en el mundo real y gracias a que accede al mundo sobrenatural, por eso es castigado, ¿no? No sé, si estés de acuerdo conmigo, estaría padre que nos lo platicaras, porque como la querida comunidad sabe, Ismael le sabe cabrón a estos temas. Acá nos ponen Hueva Lira dice, yo tengo un relato, mi abuela nació y creció en una vecindad de la colonia obrera en la Ciudad de México. Ella cuenta que uno de sus tíos era un borrachito, siempre andaba en el agua, sigo abajo. Y cuando llegaba en la madrugada siempre decía que lo seguía una mujer que flotaba, ok. Cuando eso pasaba, en la pared de la cocina se dibujaba la silueta de una mujer sobre el muro. ¡Uy! Pintaban la pared y días después la mujer volvía a aparecer. Qué interesante. Ahorita voy a contar, porque tengo un relato, mi querida Hueva Lira, que es parecido. Acá nos ponen un abrazo desde Colombia, éxito. Pues un abrazo de regreso a los hermanos colombianos. Son muy parecidos a nosotros. Yo tengo muchos amigos colombianos y híjole, qué desmadre. No me lo tomen a mal, querida comunidad, pero con los colombianos y con los chilenos, híjole, yo he tenido experiencias formidables de que somos muy, muy parecidos en el humor, entonces es muy divertido estar con ellos. Acá Javier Solís nos pone, qué bueno que regresaste, amigo. Antes que nada, feliz 2023, te deseo
año con mucho trabajo y éxitos. Yo puedo decirte que bajo mi experiencia como borrachín universitario, me tocó andar caminando en la madrugada solo por quedarme sin dinero y forma de transporte. Hay zonas donde hasta uno bajo Hay zonas donde hasta uno bajo el efecto del alcohol siente miedo, y no por los vivos, sino por la soledad de las calles. Y esa es una aura de miedo que se puede provocar andar por esas horas en la madrugada. Un lugar donde siempre llegué a sentir ese miedo fue en el canal de Desfogue antes de llegar a Centenario. Esa sensación de que existe algo en la oscuridad. Mi querido Javier, te regreso la felicitación, te mando un abrazo gigantesco, hermano. Y lo que tú cuentas es muy, muy importante. ¿Cómo se activa la experiencia? Pues a partir del miedo. El miedo es fundamental en esta situación, ¿no? Y es algo que la gente toma como que muy a la ligera. Incluso lo ven como penoso. Es que siento miedo, ¿no? Pues el miedo es un mecanismo, o sea, es una tecnología biológica que te permite sobrevivir, güey. Entonces, cuando empiezas a sentir miedo, que dices, esta soledad de las calles y esta situación, lo que hace es que exactamente ya comience la experiencia. El miedo detona la experiencia. Eso es algo que lo he dicho varias veces, pero un historiador francés que se llama Jean Delumeau explica muy bien. Lo dice en El miedo en Occidente, ¿no? El miedo es como que la emoción más importante que tiene el humano, porque a partir de ella sobrevive. Entonces, en estos lugares vacíos, generalmente se activan los mecanismos de miedo. Hay estudios que tratan, ¿no?, de explicar lo racional del miedo irracional. A mí se me hace interesante y a la vez contradictorio, ¿no? Porque le quitan todos los elementos antropológicos. Es la crítica, por ejemplo, que le hago a James Randi, ¿no? A este gran mago, ¿no?, que explicaba a todo el mundo cómo había un montón de charlatanes que les querían vender, ahora sí que espejitos, ¿no?, a cambio de dinero, ¿no? Y en ese sentido yo lo admiro demasiado. Pero la crítica que le hago es que reduce la experiencia a lo racional. Y estás hablando de experiencias sobrenaturales, es decir que son mecanismos antropológicos, mecanismos históricos, mecanismos psicológicos, mecanismos biológicos, lo que hace que tú empieces a tener miedo, güey. Entonces, sí, efectivamente, yo recuerdo mucho caminar por ejemplo, nosotros estuvimos en un bachilleres bien pesado, ¿no? Y en ese bachilleres, cuando tú caminabas la calle oscura, realmente tenés mucho miedo, ¿no? Dar la vuelta a esa esquina, ¿no?, en donde ya salías a Avenida Centenario, era terrible, te daba muchísimo miedo. También en otro lugar en donde se siente ese tipo de vibra es en algunas zonas de CEU. En algunas zonas de CEU, por ejemplo, en la Facultad de Contaduría y Administración, antes de que se volviera un lugar de encuentros gay, que es el famoso Camino Verde, antes de eso, estoy hablando de 1970, 1974, pues era una zona completamente vacía. Y mucha gente, entre ellos mi señor padre, contaban que tenías que caminar de la Facultad de Contaduría y Administración hacia el camión que te llevaba a la villa. Entonces caminar eso decían, caminabas la milla verde, te decían, ¿no? Porque caminabas y bueno, pues todo el miedo que te daba, ¿no? Hay lugares en CEU donde pasa, ¿no? Ya nos han contado, por ejemplo, en la Facultad de Medicina, y no nos vamos tan lejos, en lugares tan cotidianos como puede ser tu cuarto. Cuando tú abandonas un cuarto después de haber tenido, por ejemplo, cada que cuentas una historia de sobrenatural, en mi caso, ¿no?, que yo estoy todo el tiempo platicando estas historias, cuando termino y recojo todo lo que está en el estudio, siempre tengo una sensación de miedo, ¿saben? O sea, siempre tengo una sensación de que algo hay, ¿no? Esta sensación es porque, pues, el miedo no es solamente biológico, sino que tiene un montón de cultura. Entonces, ya con el tiempo llegué incluso a disfrutarlo, ¿no? Cuando iba a hacer ya el trabajo antropológico propiamente, ¿no?, ir a los lugares a donde me decían que espantaban, ir a las casas, a los panteones, a todo este lugar en donde me metí, cuando no estaba tan fuerte esta situación del miedo al otro, ¿no?, por la pandemia.
pues obviamente tenía mucho miedo, ¿no? Y es lo que genera. Ahora imagínate con un estado de alteración de la conciencia, andando borracho, el miedo es mucho más fuerte porque no estás gobernándote como debieras. O sea, no hay una conciencia plena de lo que está pasando y eso también activa de una manera mucho más drástica el miedo, ¿no? Te agradezco muchísimo, mi querido Javier, como siempre. Acá nos ponen, mandé un audio de un borrachito y en eso murió. En Telegram ya me están echando la culpa. No manches, Benice. A ver, pero ¿en dónde lo mandaste? A ver, déjame ver. Ahorita, por ejemplo, hay ruidos allá afuera. A ver, vamos a ponerlo. Deja que baje, mi querida Fenice, porque como tengo esta situación de que anda todo toro loco el pinche internet. Como que se murió, Fenice. Te digo que eres. Tú eres un vórtice de cosas sobrenaturales, la querida Fenice. Perdón por la carrera del audio, me pone acá. A ver, lo vamos a poner, querida comunidad. Acá nos ponen. ¿Listo? ¿Ya cayó? Bien. ¿Qué hola, Doc? Buenas noches. Hola, hola. Saludos a toda la comunidad. Yo ya me acordé, sí tengo un pequeño relatito de borrachitos que han visto cosas. No fue mío, si fuera mío no me acordaría. No es cierto, pero sí recuerdo que fue hace varios años, yo creo como en el 2000, híjole, como 2010, 2011 más o menos. Yo tenía de compañeros pues varias personas que venían de otros estados y de otros municipios de Zacatecas. Entonces, Ok. pues obviamente buscaban casa acá o a veces ya no podían regresar como a buena hora y se quedaban en casas de mismos compañeros Claro, claro. pues de la escuela, ¿no? Del salón. Y en una de esas tenemos una compañera que vivía justo detrás de la bardita del panteón. Ok. Y fue así como de, pues nos fuimos a un bar y no sé qué tanto hicimos y luego vamos a seguir a la casa de nuestra amiga, que no sé qué. Vale. Y ella tenía otra roomie, pero yo me acuerdo muy bien que su roomie no estaba. Y nos dijo a otro chavo y a mí, pues quédense aquí, ¿no? O sea, ya es bien tarde, etcétera. Yo dije, vale. Entonces, pues nos quedamos en su casa. Yo me quedé en el cuarto de su roomie, ella se quedó en su recámara. Y este otro chavo que se quedó a dormir en la sala. Bueno, era un sofá cama el que había, ¿no? Realmente no era una sala. Ok. Entonces, el baño, pues se veía desde la sala, ¿no? No estaba escondido, no nada. Y pues nos quedamos a dormir ahí, todo bien, todo tranquilo, no pasó a mayores hasta que en la mañana pues ya nos despertamos y todo, que hey, nos tomamos un cafecito, que no sé qué va la cruda y luego ya nos vamos, sí, Simón. Y este chavo estaba calentando el agua y este chavo se estaba poniendo, me acuerdo que sus botas. Y dice, ay, no manches, estoy bien crudo, pero oye, ¿y tu roomie? Y luego dice esta chava, pues no está. Dice, ya. Dice, oye, no sabía que tenía un niño tu roomie. No mames, Y otra vez. esta chava voltea así como que súper sorprendida, ¿no? Pues no dijo nada, solo se le quedó viendo, como diciendo, ¿de qué me hablas? Y le dice, sí, pues un niño chiquito, como de unos 3 años. Uh-huh. Dice, estaba ahí en el baño y de hecho yo iba a entrar al baño, pero lo vi que estaba en el baño. Y dije, bueno, ahorita que salga, me meto. Pero luego ya me volví a quedar dormido y se me olvidó entrar al baño. Entonces pues ya hasta hace ratito que me paré. Y luego le dice esta chava, mi roomie no tiene hijos y mi roomie ni siquiera está. No hay niños en esta casa, ¿no? No mames. Y nos quedamos así como de, ¿qué onda? ¿Qué carajos viste? El detalle es que esa parte del panteón
O sea, justo donde daba, Sí. pues la barda, se podría decir, Sí. es justo la zona donde están todas las tumbas de los, pues les dicen aquí angelitos, ¿no? Sí, de los chavillos. Que básicamente son de los niños. Sí. Entonces, no sé, fue algo como que un poquito raro. Insisto, no me pasó a mí, le pasó a otro compañero, pero pues estábamos ahí. Y bueno, solo quería compartirlo, ¿no? Que a veces, pues sí, también a los borrachitos les pasan cosas. Les pasan. Chao, gracias y buenas noches. Gracias, como siempre la querida Fenice. Oigan, pero aquí está el elemento de que está pegada al panteón. Aquí, fíjense, de nuevo, el estado de alteración de la conciencia, ¿no? Está tomando bebidas espirituosas, ¿no? Llegan con la plena seguridad de que hay gente y a partir de ahí normalizan. Esto está bien interesante porque la normalización de que hay otra persona te permite ver cosas que pues, tú das como cotidianas, como esto es parte de un ambiente desconocido, pero cotidiano para la persona que me está dando posada, ¿no? Y que te diga la persona esta, no, güey, ni hay roomie, ni está la roomie, ni tiene hijos. Pues imagínense la broncota, el pedote que le sacó al vato, ¿no? Yo creo que aquí tiene que ver la cercanía con el panteón, ¿no? Y de nuevo, estos estados de alteración de la conciencia, lo interesante es que aquí no hubo juicio de veracidad, ¿no? De decir, no, es que en serio yo lo vi, o no sé, igual y sí lo contaba. Aquí nos están diciendo que ya se murió, pero no sé, espero que no, espero que sea un malentendido. Y bueno, pues ahora sí que aquí están los famosos, ¿no? Relatos en donde tú piensas que algo es cotidiano y a la mera hora no lo es. Funciona un poco como con la broma, ¿no? Que la broma lo que hace es romper la lógica de lo que va a pasar, ¿no? Tú cuando haces un chiste, lo que haces es romper la línea de lo lógico, ¿no? De lo racional por algo completamente irracional. Funciona parecido con el relato sobrenatural, ¿no? O sea, con el relato sobrenatural hay una transgresión, pero hay una transgresión completa, ¿no? Hay un historiador, también lo he contado bastante, que se llama Lucián Boya, que habla de la alteridad radical, ¿no? O sea, no solamente transgrede lo racional, sino que transgrede el cuerpo, transgrede normas, transgrede las líneas básicas de la física, ¿no? De lo que tú conoces como lo físico. Y aquí, pues, la cercanía con el panteón, yo creo que es el elemento clave. Ahora pues qué miedo vivir atrás de un panteón, ¿no? A un costado del panteón. Aquí en la colonia tenemos nuestro panteón y hay un montón de relatos. Yo me acuerdo mucho en mi etapa de secundaria que yo regresaba de la escuela y pasaba literalmente por el panteón, pero en ese momento, estoy hablando de los años 90, aquí en la Villa de Guadalupe, este panteón, que era el panteón de Martín Carrera, este panteón no tenía barda, querida comunidad. Entonces tú pasabas, literalmente te podías meter por las tumbas, güey. O sea, tú te metías por las tumbas sin bronca. Incluso yo tendría que 13, 14 años y era uno de esos juegos que haces en compañía de varios chamacos y que se perdieron, ¿no? Con esta nueva forma de vivir la sociedad ya más preocupada por los niños y esto, ¿no? Antes éramos pues niños que básicamente hacíamos nuestra vida, pues sí nos cuidaban y todo, pero podíamos ir a cualquier lugar y esto, ¿no? Y yo me acuerdo mucho de meterme al panteón, ¿no? A ver si se te aparecía algo, ¿no? Caminabas y generalmente lo que sí se aparecían eran borrachitos. O sea, la gente que llegaba y pues no sé, o sea, por cuestiones me imagino que de pasar la noche o algo así, pues no faltaba, ¿no? Que saliera alguno de los compas que se metían al panteón y te decían, güey, no mames, es que se paró un pinche borracho y el miedo que nos dio, ¿no? Y ya te contaban la historia. A mí nunca me pasó, eso sí, ¿eh? Yo me metí al panteón, de eso sí me acuerdo mucho, que me metí, pero tremendo. O sea, yo sí me metí a fondo, unos 30 metros dentro de la barda.
Y el miedo era terrible, pero nunca me pasó esto de los borrachitos, ¿no? Entonces toda la gente que vive así al lado de los panteones siempre tienen historias. Muchísimas gracias, Fenice, y espero que que no sea tan así de que se murió el vato, ¿no? Acá nos ponen el Kelpie, muchísimas gracias, dice, pero un Kelpie no, ni es una mujer bella ni es un caballo. Mi querido Cuthberto, muchísimas gracias, efectivamente es el Kelpie y estoy de acuerdo y en desacuerdo, porque el Kelpie tiene distintas formas. Entonces, no solamente se aparece como caballo, sino que hay relatos, incluso uno que recuperó el queridísimo, uno de estos grandes, pues yo creo que uno de los titireteros más interesantes del siglo XX, que es Jim Henson. Jim Henson recupera una historia del Kelpie, ¿no? En forma de mujer, que a veces se aparece como mujer para atraer y después se vuelve a su forma bestial, ¿no? Esto no es raro, mi querido Cuthberto. Hay varias historias de seres sobrenaturales que hacen esto. Pensemos, por ejemplo, en la Melusina, ¿no? Que también tenía esto, ¿no? Era una mujer muy bella y posterior se transformaba en un ser monstruoso. Entonces, sí, efectivamente es el Kelpie y hay variantes de la historia, ¿no? No necesariamente es siempre este caballo, hermano. Pero muchísimas gracias porque efectivamente ese es el nombre. Dicen acá Dulce Molina, yo vivo en la colonia obrera en la Ciudad de México y salgo en las noches a caminar con mi perrito. Espero que nunca nos encontremos en ningún fantasma. Qué miedo. Nos ponen acá. Bueno, y si te toca, pues ya viviste la experiencia, mi querida Dulce. Acá nos pone Idalia Rangel. Dice, eso de la Llorona es verdad. Mi primo y mi hermano veían en la calle y venían borrachos. Y antes de llegar a la casa dicen que escucharon a la Llorona, pero dicen que es un llanto como que se escucha como si fuera una ola de sonido. Hasta lo pedo se les quitó. Esto es formidable, ahorita vuelvo. Hasta lo pedo se les quitó, ya que llegaron corriendo a la casa y dejaron la puerta abierta. Esto que nos acaba mi querida Idalia es padrísimo, porque es muy común que te diga el borrachito, no mames, hasta la peda se me bajó. Y las personas que hemos vivido ese extraño proceso biológico en donde la peda se te baja, tienes ahora sí que entendemos cuando te dicen eso, ¿no? Porque sí, efectivamente es tanto el miedo que como que vuelve tu yo racional, ¿no? O sea, es una, no sé qué sustancia segregues en ese momento que dices, güey, no mames, no tenemos derecho ahorita de andar borrachos porque nos pueden dar en la torre, ¿no? Y empieza como que una especie de sobremarcha en donde ya vamos, o sea, ves con más claridad las cosas. A mí me ha pasado no en aspectos sobrenaturales, sino más en aspectos de violencia, ¿no? En donde o te despertabas o te despertabas, ¿no? Y esta frase de hasta el pedo se me bajó es muy común escucharla, por lo menos aquí en México, no sé si en otros lados, me imagino que en Colombia, en Chile, en Perú, en todos los hermanos latinoamericanos la han de tener, ¿no? Esto de, güey, hasta el pedo se me bajó, ¿no? De distintas maneras, pero la misma idea, ¿no? De que andabas borrachito y se te quitó. Acá nos ponen, es la Tlanchala, la mujer que ahoga a los borrachos. Nos ponen aquí, Bailey. Fíjate, ya nos salió aquí un ser sobrenatural, Tlanchala, que no conozco, ¿eh? Muchísimas gracias. Aquí nos ponen, Ismael dice una historia. Dicen que una bruja, la coyota Teodora, para que no descubrieran las travesuras que hacía en la noche, les hizo cositas para que cuando contaran lo que veía, nadie les creyera. Acá nos pone, fíjate. Acá nos pone el querido Iván Espinosa. A mí me contaron la historia de un borracho regresando al pueblo y al ver una iglesia abierta en plena noche, entra y se encuentra en plena misa con todos los feligreses con velos, de manera de que no se les podía ver el rostro. Asimismo, el cura se encontraba de espaldas. En un momento empieza la Eucaristía y es ahí cuando se da cuenta de que todos los de la iglesia son esqueletos y luego de recibir la hostia o lo que haya sido, se desvanecían en el aire. Aparentemente era popular en los pequeños poblados del departamento del estado de Ica, al sur de Lima, Perú. Mi querido Iván, es un
clasicazo el que nos acabas de dar, muchísimas gracias. Acá lo tenemos en la Ciudad de México, mi querido Iván, con el padre Denia en la iglesia de Santa Catarina de la Lagunilla del Centro Histórico de la Ciudad de México. Es el padre Denia, pero lo hace de manera consensuada. Él va a darle misa a las ánimas del purgatorio. Es un relato de Artemio de Valle Arizpe que encontramos en muchos lugares, o sea, hay muchas veces se presenta este relato en donde se le está dando misa a los muertos y es una especie de purgatorio, mi querido Iván, a donde entran esa iglesia, están purgando las penas, incluso hay Eucaristía, como tú bien lo mencionas. Entonces es bien importante. Ahora, esta situación de que entran borrachos, pues ya es un plus, ¿no? Hay distintas variaciones. Recordemos que el relato tiene sus variaciones, ¿no? Y esta que estás contando es formidable. Muchísimas gracias. Y ya me dejaron con la duda de la Atlanchala, la voy a buscar. Nos ponen acá, dice, un gusto saludarte, Chuy, y feliz año. Estos caballos acuáticos aparecen también en las 1001 noches. Efectivamente, que por cierto, ahorita salió en Atalanta una colección. Atalanta es carísimo. Es uno de estos, son libros que lamentablemente en México llegan muy costosos porque hay ciertos impuestos. Entonces, son libros que son muy entretenidos y a mí me gustan mucho. De hecho, tengo una colección de Atalanta. Leo mucho la editorial de Atalanta. Antes leía mucho Ciruela, la Ciruela buena, ¿no? La Ciruela que hizo la curaduría en un principio Eduardo Cirlot, ni más ni menos, ¿no? Y ya después cambió y ahorita es Jacobo Ciruela, pero no ha perdido el toque, vamos, es como que más abierto, ya no es tan de estudio, sino que es más abierto y es muy interesante leerlos. Vamos, como recreación, no tanto como académico. La situación es que sacaron unas 1001 noches y yo pensaba que iba a estar muy padre porque la edición está muy grande, ilustrada y todo, y resulta que no es tan buena, fíjense. Entonces hay que ponerse, ahora sí que buzos con las 1001 noches, porque luego te venden libritos chiquititos y tú dices, es que me leí las 1001 noches. No, te leíste una compilación, un resumen. Es muy difícil conseguir una buena edición de las 1001 noches. Y bueno, pues hay que rolar. Voy a ver si tengo algún PDF. Seguramente tengo algún PDF de las 1001 noches para que lo tengan el preciso, ¿no? Que tuvo su auge en el siglo XIX. En el siglo XIX es cuando empieza nuevamente a surgir este orientalismo, y gracias al orientalismo surgen las 1001 noches de nuevo, ¿no? Resurgen, que son tradiciones orales, pero como lo hacían en la época, las adornaban, ¿no? Esto lo empezaron los hermanos Grimm, ¿no? Los hermanos Grimm recopilaban y embellecían, era la palabra que utilizaban, embellecían. En lugar de respetar el relato, lo que trataban era como de acomodarlo, darle un sentido literario, y eso está muy mal. Bueno, ahorita lo veríamos así, porque realmente estás perdiendo todas las raíces antropológicas, ¿no? Del relato. Pero fíjate qué interesante. Muchísimas gracias. Acá nos ponen saludos desde Guanajuato, doctor Chuy. Un saludo, un abrazo, Alma Luna. Acá nos pone Noemí, hola Chuy, no sé qué onda con YouTube, mejor me pasé a Facebook, espero que todo bien. Acá dice, solo tengo que decir relativo al tema, salud bandita sensacional, habría que emborracharnos en la semana, documentarlo para ver qué pasa. Nos ven acá, otro conocido también borracho estaba tomando cerca de un lugar conocido como el Puente de Obando. En la borrachera se le apareció un charro que le pidió un trago de alcohol porque tenía sed. Él convidó y el charro le dijo que como no le tuvo miedo le iba a dar un regalo. Cuando se le bajó, encontró en su mano un centenario. Me recordaste, mi querida Gaby, este charro negro, este diablo que nos pone Roberto Gabaldón en Macario, que es uno de los mejores demonios que he visto representados en toda mi vida, ¿no? Es con la charrería, ¿no? Y con las espuelas y con las monedas de oro, ¿no? Que siempre es la tentación, ¿no? De la avaricia, es el pecado de la avaricia, ¿no? Fíjate, aquí, mi querida Gaby, cómo se conjugan dos de las transgresiones morales de la iglesia, ¿no? Que es el de la gula en su forma de embriaguez
y el de la avaricia, ¿no? Que es bien interesante, ¿no? Ay, muchísimas gracias. Acá nos ponen, yo también estudié en el Bacho 11, sí, efectivamente es ahí. Acá nos ponen, Roberto Leiva, mi abuelo materno nos contaba esa misma situación, la de ser perseguido por la Llorona. Eso le sucedió siendo joven al acompañar a un amigo a visitar a su novia. Cuando en medio de la noche pensaban verla, en realidad fue la Llorona que los comenzó a perseguir. Mi abuelo llegó a su casa sin saber cómo lo hizo, pero fue algo aterrador. Y a su amigo le fue muy mal, estuvo enfermo por varios días. Esto de la enfermedad también es bien interesante. Les da, es una especie como de mal, de espanto, que se les llama. Lamentablemente ya se nos fue, ¿no? Uno de los grandes estudiosos aquí en México del mal de espanto, que es Alfredo López Austin. En Cuerpo Humano e Ideología, él hace un estudio muy importante sobre el espanto. Y efectivamente sudan las personas cuando tienen este tipo de visiones, sudan el famoso sudor frío y la fiebre que no les baja, ¿no? Empiezan a tener dolores de cabeza y hay gente que se les prolonga semanas este tipo de dolores, que ahorita pues cualquier persona diría pues le dio COVID, ¿no? Pero no, en ese momento pues es el famoso mal de espanto, ¿no? Que nos cuenta el querido Roberto Leiva. Muchísimas gracias. Acá nos pone Ramona Nieto, buenas noches, feliz años a todos, profe Chuy. Mi abuela era alcohólica y murió muy joven, pero ella un mes antes nos hacía tirar piedras a un hombre de negro que solo ella miraba. Híjole, mi querida Ramona, es este tipo de alucinaciones que tienen las personas que ya están que su enfermedad del alcoholismo ya está muy grande, ya está muy avanzada, ya también tienen que ver con otros elementos, ya no tanto con los relatos clásicos, ¿no? En mi caso yo tuve un tío que tenía también alucinaciones muy fuertes. Mi tío, aparte de ser alcohólico, tenía problemas de drogadicción. Y bueno, nos contaba, a mí me tocó vivir con él. Entonces, híjole, era bien complicado, ¿no? Cuando te decía ciertas cosas que te movían, que decías, no, esto no puede ser posible. Pero bien difícil convivir con ellos. Me imagino que para ti también fue complicado. Incluso te hacía aventarle piedras a la persona que veía, ¿no? Y es muy común en la gente de los moribundos cuando empiezan a ver este tipo de cosas, que uno voltea como familiar y dices, güey, ya, esto ya fue, ¿no? Porque ya está viendo gente. Que es también muy común. Acá nos ponen Mariana Chávez, hola doctor Chuy, feliz año 2023 a usted y a toda su familia, su audiencia, que sea un año lleno de éxitos. A mí la plaza de Loreto en el centro de la Ciudad de México siempre me ha dado miedo. Creo que antes ahí fue panteón. Sí, es que mira, todas, ahí la plaza de Loreto tiene varias iglesias y en las iglesias había panteones, vamos, ¿no? Pero recordemos que los panteones grandes de la ciudad estaban en las afueras de la traza del Alarife Antonio García Bravo, que es el que hace la primer traza de la Ciudad de México, y es la ciudad de los españoles, pues, y en las periferias estaban tanto los cultos paganos, es decir, la gente que todavía enterraba a sus muertos bajo otra tradición, como los panteones. En el siglo XVIII se hace el famoso panteón de Santa Paula, que era un panteón gigantesco, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues se iba y se llevaba ahí porque ya no cabía la gente, ¿no? A partir del siglo XVIII ya no la demanda de un espacio en donde enterrar a tus difuntos, pues hizo que desembocara en esto, ¿no? De hacer el antiquísimo panteón de Santa Paula, que estaba pues en la Guerrero, ¿no? Acá nos ponen, también a la hora de escribir se activa el miedo, más si se escribe de demonios y magia, también uno está súper concentrado y se escucha algún ruido, el que sea te hace saltar, nos dice la querida Roxy. Efectivamente pasa. Acá nos pone Jack Cisneros, hola, feliz año a toda la comunidad. En una ocasión mi papá me contó el relato de mi abuelo cuando era joven. Después de una borrachera, al ir caminando por un camino de terracería rumbo hacia su casa, vio a una mujer muy hermosa vestida de blanco con una larga cabellera, la cual flotaba en el aire. Fue una experiencia aterradora para él. Sí, este es el relato, mi querida Jack Cisneros. Yo creo que el de los relatos es el más clásico, que tiene que ver con borrachos y que castiga, insisto, la lujuria y la gula al mismo tiempo, ¿no? Está castigando tanto la violencia. Recuerden que esto lo he hecho muchas veces, lo vuelvo a decir.
toda fantasma, toda mujer fantasma es un testimonio de violencia de género. No hay de otra, no lo puedes ver de otra manera, ¿no? Y la situación de la gula era muy mal vista, nos dice Gisela von Bebeser, ella es la que si mal no recuerdo lo comenta, es muy mal vista porque a partir de la gula se puede desatar la lujuria, la ira, o sea, la gula es una especie como de entrada, o sea, la embriaguez es una especie de entrada a un montón de transgresiones morales, ¿no? Castigadas por la religión. Entonces, por eso el relato clásico tiene que ver con esto. Es una mujer muy guapa, se activa la lujuria, ¿no? Estás en el momento de gula, ¿no? La embriaguez es un tipo de gula y empieza, ¿no? La lujuria y por eso se castiga. Es un relato muy bonito, ¿no? Se encuentra mucho. Acá nos ponen, por otra parte, hablando de esas sombras o figuras extrañas, perdón por salirme del tema de los borrachos, yo de chico veía en las noches a una sombra femenina bailando a través de la cortina del cuarto donde dormía. ¿Te imaginas el espanto mío noche con noche? Nunca le dije a alguien de ello y esa aparición dejó de ser hasta que llegué a la adolescencia, más o menos. Mi querido Roberto Leiva, más o menos ¿qué edad tenías? También es interesante saber ese dato, ¿no? Para saber más o menos por dónde andabas en esa época. Porque recuerda que hasta los 8 o 9 años, si mal no recuerdo, todavía tu umbral de lo real y de lo irreal no está tan bien constituido, tan bien formado. Entonces podría ser también eso, ¿no? Ahora, la experiencia es auténtica, eso nada lo quita, ¿no? Acá nos pone Laura, a un pariente de mi marido así le sucedió, borracho, caminando a lo largo del río Querétaro, ya de regreso a su casa, comenzó a seguir a una chica que caminaba muy rápido. Ya iban rumbo al hoy Mercado de la Cruz. Cuando por fin lo alcanzó, ella volteó y tenía cara de caballo. Se quedó allí desmayado y despierto en su casa sin saber cómo llegó. Obvio, alguien lo llevó de regreso. Nomás duró 3 días. No manches, mi querida. O sea, ¿duró 3 días de qué? ¿De perdido o murió? No sé. Ahí me cuentas. Acá nos ponen, esto sucedió en Chalchicomula de Sesma, Puebla. Lo que nos estabas contando de Chavillo, ¿no? Mi querido Roberto. Muchísimas gracias. Acá dice, ¿será que la pérdida de conciencia con el alcohol te coloca en otra dimensión? Toda alteración de la conciencia te pone en otra dimensión. Toda. O sea, tú, si estás tomando algún tipo de droga, esa droga te va a poner en un estado de alteración de conciencia. Ahora, es muy distinto. Esto luego me lo toma mal la raza que, por ejemplo, ahorita fuma, ¿no? O sea, fuma mota, ¿no? Y me dices que yo veo cosas o me provoco cosas. Este tipo de cosas, yo sí, o de los sueños y eso, ¿no? Yo soy de la postura, pero digo, o sea, yo no tengo la verdad, ¿no? Pero yo soy de la postura de que hay una forma de ingesta de este tipo de bebidas, de este tipo de drogas que tienen un uso ritual. Y para tener ese uso ritual, según yo, digo, no quiero imponer mi verdad, ¿no? Pero según yo, necesitas estar dentro del hábitus de la persona, es decir, dentro de la cultura de la persona para que se provoque, ¿no? O sea, tú no puedes así como que ensayar, yo vivo con todo mi trip de modernidad y tengo mi Mac y tengo mis micrófonos y también puedo entrar a un estado de alteración de conciencia de un pueblo. Eso para mí suena completamente irreal, porque si no estás iniciado, es una especie como de iniciación la que tienen, ¿no? Entonces sí, o sea, las drogas sí que lo producen, pero las drogas que se utilizan de forma ritual en las sociedades de hiperconsumo, como en la que vivimos actualmente, es muy raro, ¿no? Porque la droga es un fin en sí, que es el de consumir. No es el de alterarte para ver otras cosas. Está ligada más al ocio que al uso ritual. Pero esa es yo insisto, espero no me lo tomen a mal, pero eso es una visión que yo tengo, ¿no? O sea, yo creo que es muy difícil que una persona pueda entrar a un estado de alteración de la conciencia por medio de una droga, no viviendo en el hábitus de la persona, ¿no? O sea, pero bueno, yo insisto, ¿no? Esa es onda mía,
¿no? Acá nos ponen, hola, hola, buenas noches, nos pone la querida Laura, un abrazo, mi querida Laura, feliz año para toda la comunidad, lo mejor empezar con relatos sobrenaturales, muchísimas gracias. Dice, tal vez porque a muchos borrachos les suceden cosas, nos ponen, en muchos de estos relatos de personas en estado de ebriedad, la experiencia sobrenatural les hace que se pongan alertas y literal les baje la borrachera. Sí, efectivamente. Acá nos dice, se me hace interesante cómo estas experiencias solo le ocurren a los hombres, creo. Supongo que las leyendas son parte de las lecciones adoctrinadoras para que los hombres borrachos, fiesteros o infieles vayan por el buen camino. De hecho, es una de las, es como que la más común de las explicaciones, mi querido Francisco, es esa, ¿no? O sea que el relato tiene un fin moral, pero la experiencia no deja de ser real. Que eso es lo que yo defiendo en todos mis artículos. O sea, yo es lo que digo, a ver, güey, o sea, obviamente, si nos ponemos en términos estrictos de la lógica instrumental, pues obviamente no, güey. O sea, no va a pasar. Pero es que la experiencia sí la tuvo. O sea, tú no puedes llegar con una persona y decirle, güey, la neta no. Porque pasa esto, o sea, la negación de la experiencia como la de los borrachos, pues dice, pues mejor ya ni le cuento, ¿no? No me van a creer. Les pasa mucho, por ejemplo, a los chavitos también, ¿no? Los chavitos te dicen, es que vi ciertas cosas o tuve contacto con ciertos, y en lugar de escucharle, tú le dices, no, estas son cosas que te imaginaste y descartas completamente la experiencia. Y lo que hemos visto en todos estos años de Sensacional es que en muchos de los casos esas experiencias tienen un trasfondo, y más cuando son chavitos. Puede que sea víctima de algún tipo de maltrato y que lo esté externando por medio de esa historia, y tú nada más por tu terquedad de aferrarte a lo que es seguro para ti, pues lo niegas, ¿no? Y eso está, para mí, yo insisto, eso yo lo escribo a cada rato, para mí eso está mal, porque la experiencia es real, o sea, no podemos desecharla. Acá nos pone, incluso a mi marido le ha pasado cosas raras estando en semejante condición. A veces digo, será su conciencia, será que no da un estando borracho y empieza a imaginar cosas, nos dice la querida Laura. Dice, con el título del programa pensé que era mi momento de brillar, pero desgraciadamente no tengo esas experiencias. Ponen acá. Acá dice, el Kelpie no se aparece como lo que la persona desea. También, mi querida Roxana, qué padre que lo pone. Sí. Yo me quedé muy clavado con esta versión de Jim Henson, porque hizo una serie muy bonita, solamente tiene 2 temporadas, una que son de mitos griegos y otra que son de cuentos populares europeos, y las dos les quedaron muy padres. Y en la de mitos populares europeos viene esa versión que les cuento. Nos ponen acá a un tío retó a un fantasma cuando estaba borracho, y cuando se le apareció, lo borracho se le quitó y dejó de tomar un rato. Nos ponen acá, cierto, eso de la sensación de onda, la del llanto de la Llorona. Mi abuelo nos decía que corrían, pero se sentía ese grito como envolvente, lo oían por todas partes. Dice sensación de onda, ok, o de la experiencia que tenía, ¿no? Nos pone Dulce Molina, recuerdo en casa de mi mamá hay historias. En la sala se les apareció una sombra de un hombre alto a quien se quedaba a dormir. Eran amigos que ya no podían regresar a la casa después de una fiesta. A mí me pasó en el pueblo de mi suegro una experiencia así, ¿no? Decían que se apareció una persona y que había un tesoro, y era de estas casitas en donde tenías que salir al baño, ¿no? Que estaba afuera y tenías que hacer este paseo sobrenatural que le digo yo, a ir al baño. Y a mí me pasó ver una sombra, ¿no? Y decían que esta sombra era muy común, y a uno de los familiares de mi suegro no solamente se le aparecía la sombra, sino que hasta tuvo contacto, o sea, se comunicó con ella. A ver si un día tengo la oportunidad de que nos cuente el relato él, para que ustedes lo escuchen, ¿no? Así que de viva voz. Acá nos pone, Doctor Chuy, le envié mi audio al WhatsApp. Muchísimas gracias, mi querido Catalina. ¿De la que contaste? A ver, vamos a ver. Ahí va, ¿eh? Hola, ¿qué tal? Soy Catalina Escobar y voy a contar sobre la experiencia que vivieron 2 personas. Una es el señor Santiago Jiménez. Él dijo que iba en la tardecita cerca de la secundaria federal
Ramón López Velarde en Mazatán, Chiapas, y iba borracho. Y de pronto vio a una mujer así en la carretera y que era la mala mujer, le llaman ellos, así le llaman a la Llorona. Ok. Y que cuando le vio la cara tenía cara de mula. En otra ocasión también, su nieto de él, Horacio Eduardo Ramírez Jiménez, dijo que andaba medio borracho y que también vio a su prima que recién estaba muerta y que ella le dijo que le habían dado permiso para estar un poco tiempo y que le echara ganas y que iba a salir adelante porque él había sufrido una separación sentimental con su esposa. Ujú. Y pues estas personas han tenido estas experiencias y pues han estado bajo el influjo de bebidas embriagantes. Gracias. Muchísimas gracias, Catarino. Qué padre que nos mandaste el relato así. Y fíjense cómo cuando cuentan ustedes el relato hay una dimensión que se pierde con la lectura, ¿no? Por mucho que tú quieras entonar, por mucho que tú le quieras dar la sensación, como ya estás constituido de manera literal, es decir, que tú cuando lees tienes una forma de pensar, cuando cuentas tienes otra. Se activa otra forma de pensar. Entonces, cuando ustedes mandan el audio, se le otorga a la historia de cierto volumen que se pierde, ¿no? Aquí esta historia, por ejemplo, esto de la mala mujer, se oye muy bien cuando lo cuenta Catarino, ¿no? O sea, porque yo lo conté muy plano, ¿no? Ah, pues una mala mujer, no, o sea, te están diciendo pues ya una cualidad moral de la persona, ¿no? Y bueno, pues el contexto ya le otorga de cierto toque, ¿no? A la historia que yo no pude darle con la lectura. Entonces les agradezco muchísimo a toda la gente que manda los audios. No tienen idea de cómo se los agradezco porque es ahí donde realmente se puede meter uno a estudiar estas cosas, ¿no? A entenderlas más. Y bueno, pues les agradezco muchísimo. Acá nos ponen son varios relatos, incluso les llegaron a jalar la cobija, nalguearlos, órale, y ver la sombra pasar de la cocina al baño. Nos ponen Ágata Triste, dice, la tlanchala es una especie de culebra acuática con la figura de mujer de la cintura para arriba, del Estado de México, por la zona de Lerma, donde hay lagunas. La tradición oral dice que se aparece a los hombres, los encanta y los ahoga. Mira qué bonito. Bueno, yo qué bonito. Algunos han comparado a la tlanchala con una sirena y la representan con cola de pescado, pero es más preciso hablar de ella con una cola de serpiente. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Una melusina. Se parece más a la melusina, ¿no? Muchísimas gracias, mi querida Ágata. Y sí, o sea, esta situación sí te remite a las sirenas, tienen razón, o sea, te remite a la historia oral de las sirenas, ¿no? De que con su encanto te ahogan, ¿no? Nos ponen acá, Dulce Molina dice, y eso fue a varias personas, a ver, no apareció, acá. Amigos míos, a mi cuñado y amigos de mi hermano, nunca nos pasó a nadie de la familia. Nos ponen acá Diana, saluda a Emilio, tu sobrino, por favor. Pues un abrazo a Emilio, te mando un abrazo gigantesco. Acá nos ponen feliz año bandita sensacional, andamos transmitiendo el programa en TV para que conozcan mis amigos, para que te conozcan mis amigos. Ay, qué padre, muchísimas gracias, mi querida Tep. Acá nos ponen exacto, eso fue el llamado espanto. Dice, vamos a hacer un estudio de campo. Buenas noches, doctor. Feliz año, un abrazo. Dice Ismael, no hay que olvidarse que aparte del borrachito están los seres o personajes que son borrachos. Por ejemplo, hay ciertos duendes que son fiesteros y siempre andan medio o completamente borrachos. Tienes toda la razón, mi querido Ismael. Yo cada que te leo, hermano, me da mucho gusto porque eres de esas personas que siempre muy dadivoso con tu conocimiento, hermano. Muchísimas gracias. Efectivamente, sí hay. Incluso, no me acuerdo si es el padre Agustín Calmet, ¿no? Que habla de estas historias de duendes en donde por andar en la fiesta imitan a los humanos, ¿no? Que se contaba, ¿no? En la Europa de esa época. Recordemos que este es el padre Agustín Calmet, si mal no recuerdo, es el nombre correcto. Y hace un tratado, ¿no? Y en este tratado explica muchas cosas, entre ellos los duendecillos, ¿no? Que dicen que incluso imitaban los sepelios. De eso me acuerdo bastante. Espero que sí sea esa la fuente, si no, luego la corrijo, ¿eh? Dicen, ¿qué rollo? Se había cortado hace ratito. Sí,
sí, se cortó, mano, ya ni me digas. Acá pone Paloma, mi abuela meses antes de morir también decía que ella veía a su esposo y a su hijo esperándola a los pies de la cama. Conforme pasaba el tiempo, los veía más cerca. Incluso una semana antes de morir decía que mi tío... decía que mi tío, que solo veía a ella, ya le acariciaba la cabeza. Las veces que la he soñado siempre está acompañada por dos personas mismas que no puedo distinguir, como haciéndole guardia, y ella hace énfasis a que le dieron permiso de venir a visitarme en sueño. Fíjate, mi querida Paloma, esto es lo que cuenta Tomás de Aquino en la Suma Teológica cuando habla de las apariciones. Dice que, Tomás de Aquino habla de todo, ¿no? Pero cuando habla de las apariciones y este tipo de cosas sobrenaturales, dice que a veces se les da permiso, así, literal, dice, se les da permiso de asistir en sueños, ¿no? Y siempre es con algún fin religioso. Entonces, fíjate, las raíces tan antiguas de lo que tú cuentas, ¿no? Acá dice Roberto, tenía 7 a 11 años, más o menos la edad que te decía, ¿no? De que todavía no está como que muy limitada esta situación de lo real y lo irreal. Acá nos pone Isela Costa, el charro negro a mí siempre se me aparecía todas las noches en la hacienda de Tepetzingo, allá en México. Era la única mujer y cuando llegaba escuchaba las espuelas de sus pasos y el relinchar de su caballo. Isela, mándamelo en audio, no seas mala onda. Mira qué relato tan formidable y así como el querido Catarino, vas a ver que va a tener otra profundidad. Acá se murió el tercer día, Chuy. De la historia que nos contó la querida Laura. Acá Carlos Herreros dice, saludos Chuy, feliz año. A un tío lejano que vivió en el pueblo de San Lucas el Grande, Puebla, contaba que la Llorona se le apareció después de andar tomando pulque y lo arrastró hasta una nopalera. Órale, hermano. Esto fíjate, lo del pulque de nuevo. Hay otro texto, no me acuerdo el nombre, pero me acuerdo de la investigadora, porque tiene un nombre así muy pipiris nice, que es Sonia Corcuera, ¿no? Que tiene que ver con el pulque y también recogió algunas historias así, mi querido Carlos, ¿no? En donde por esta situación del pulque se contaban historias de tinte sobrenatural. Bueno, no es solamente eso lo que habla Sonia, pero en una parte de su texto aborda, ¿no? La doctora Sonia Corcuera, ella hizo un estudio profundísimo de esta situación tan importante del pulque, por lo menos acá en el centro del país. Acá dice Winterlord, el grito de la Llorona es Dolby Atmos 2.1. Es aquí en mi casa, dice, en el patio y le decían que había un tesoro. Nos ponen, mira, de lo que yo conté, ¿no? Acá Julieta nos pone, feliz año comunidad, mi esposo se quedó en la casa de uno de sus amigos después de la borrachera y en la noche lo molestó un duende. Sentía que le caminaban por los brazos y le susurraban al oído. No manches, qué pinche miedo, Julieta. Bueno, a mí me han tocado muchas historias así de borrachillos, pero a mí se los juro, a mí lo que me llama la atención es que siempre te lo juro, güey, en serio que pasó. Y hasta que leí a esta Claudia, dije, mira, son los famosos juicios de veracidad, ¿no? O sea, de que tienen que decir que sí. Dicen, ¿cómo de la forma del agua es esa? La planchela, nos ponen aquí, no entendí, dice muchas gracias, dice efectivamente se le quitó la borrachera y se fue de la casa. A mí me tocó trabajar en esa misma casa y tenía un ambiente sobrenatural. La tlanchala, acá nos ponen acá, ok. Dice, el abuelo de mis hijos antes de fallecer tomaba mucho y nos platicó que una ocasión la Llorona lo persiguió y él cayó. Dice que se fue sobre él y que es demasiado pesada, como, mira, qué interesante, dice, y que es demasiado pesada. Y cómo pudo, se levantó y lo logró. Fíjense cómo alguna cosa, lo que hablábamos del ominoso, ¿no? Algo que tú tomas como cotidiano, pero lo rompe de cierta manera. Aquí, por ejemplo, puede ser cualquier mujer, pero el peso es lo que evidencia que no es normal lo que está pasando, y eso es lo que causa la sensación de lo ominoso, ¿no? Aquí en el relato, lo que nos cuenta Ana Lilia, lo que estamos viendo es eso, ¿no? Cómo detona lo ominoso esta situación de que es un peso muy excesivo, ¿no? El que tiene. Acá nos pone, pasó en San Andrés Calpan, Puebla.
Ay, muchísimas gracias, Analí, estuvo padrísimo. Acá nos ponen, en Oaxaca es conocida la María Sánchez y le encanta llevarse a los borrachos a los espinos y a los barrancos. El pueblo de mi papá, San Martín Tilcajete, está en el cerro de el nombre de María Sánchez. Órale, qué chido, Emanuel Moreno. ¿Por qué no me lo mandas en audio? No seas mala onda, mándamelo para escucharlo. Acá nos ponen Rubí. Doc Chuy, buenas noches, feliz año nuevo, larga vida al sensacional. Tengo un relato sobre un borrachito. ¿A dónde lo mando en audio? Mira, te pongo el... ¿Dónde está? Ahorita te pongo el número para que lo tenga en pantalla. Qué burro, lo quité. Es que hice una entrevista hace poquito y tuve que quitar todas mis cosas de... Ahí está, es el 55 74 67 36 43. Me lo puedes mandar en audio de WhatsApp y lo pasamos, ¿va? Mi querida Rubí, muchísimas gracias. Acá nos pone Miguel Ángel Romero. Escuché un relato en Temalcastepec, Edomex, de un borracho que se quedó dormido a la orilla del río y la Llorona se lo llevó. El agua es un elemento interesante. No, el agua está muy metida con esta situación porque otra vez voy a volver con Jean Delumeau. Jean Delumeau dice que uno de los miedos primigenios que se tiene es al mar, ¿no? Así como se le tiene miedo al bosque, el mar también es otro de estos elementos de incertidumbre total, y el agua pues es uno de estos elementos en donde pues tú le tienes miedo, ¿no? Si literalmente puedes morir a causa del agua. Entonces por eso los seres sobrenaturales siempre tienen como que pues mucha relación, y las mujeres y el agua tienen mucha relación, así como con la luna, ¿no? Tienen mucha relación. Acá dice, dijera mi abuela, se les va a aparecer el diablo a esos borrachos. Acá dice, la película de la forma del agua es igual. Una amiga tabasqueña, nos cuenta Atsi, cuenta que su papá le dio la receta para atrapar duendes traviesos en casa. Dejas alcohol y cartas para que se distraigan y a los borrachos los sacas a golpes de la casa. Nunca lo he comprobado. ¡Ah! Deberías. A ver, nos cuentas, ¿no? Esta receta le hubiera caído muy bien a Chava Flores, porque él cuenta en... Chava Flores es un gran cronista, ¿no? Para mí el más importante de toda la historia del país. Y él cuenta que fue muy amigo de José Alfredo Jiménez y de Cuco Sánchez. Y los dos eran unos borrachísimos, pero borrachos mal pedo. Y la esposa, que ahorita se me fue el nombre, la esposa de Chava Flores, los soñaba. Entonces imagínate lo que cualquiera de nosotros daría porque llegara José Alfredo con un mariachi a tu casa, güey, ¿no? A cantar. Pues esta señora ya los odiaba porque llegaban cada noche y llegaban borrachísimos, ¿no? Entonces decía que le ponían las cruces, ¿no? Cada que llegaba el señor, pues le hubiera caído muy bien tu ritual, maná. Ahí se los hubiera quitado de encima. Acá nos pone Chuy. Otro tema interesante es el de las ánimas que se aparecen en los lugares donde hay enterrados monedas de oro o dinero. Efectivamente, mi querida Nora, esta situación hay que contarla. De hecho, hay gente que se dedicó aquí en México, no sé si en otros lugares, a buscar tesoros. Literalmente tengo libros de estas personas, ¿no? Que buscaban tesoros y lo documentaron, ¿no? Y muchas de las ocasiones sí encontraron los tesoros. Entonces es bien interesante cómo la ficción y la realidad a veces pues no están tan disparejas, ¿no? Aunque pareciese que sí. Querida comunidad, yo creo que con eso terminamos. Son 11:30. La próxima semana yo creo que continuamos con lo de las muñecas, porque me quedé con ganas de contarles lo de las historias, las leyendas urbanas que surgieron a partir de la peli esta de vacaciones de terror, y varias historias que encontré así como de la farándula y que están interesantes. Entonces yo creo que la próxima semana le damos por ahí. Nos han tocado fechas chidas, ¿no? La próxima semana pues, nos toca lo de los Reyes. Yo les agradezco muchísimo qué inicio, ¿no? Empezamos el 1 de enero con Sensacional, y la verdad yo le estoy muy agradecido. Les deseo un excelente año. No tienen idea de cómo agradezco que me escuchen ya después de tantos años, que me escuchen y que bueno, me compartan sus historias. Insisto que no tienen idea de lo que me regalan. Solamente pasa, ¿no? Pasa que cuando ya la persona ya no está, que tú tienes la oportunidad de grabar, no sé, a tu padre, a tu madre, ¿no? Y que te cuente esta historia. Y cuando no está esa persona, querida comunidad,
te das cuenta de lo valioso que es que te cuenten sus historias, ¿no? Porque eso es lo que son las personas, son historias. Entonces, no tienen idea de cómo se los agradezco. En verdad, para mí ha sido una aventura tan bonita estar con ustedes todos los domingos platicando. A veces me da como que cierta, pues no sé, desesperación, ¿no? De que no, por tanto trabajo que tengo, que también muchísimas veces el trabajo llega porque la gente ve que me gusta trabajar, ¿no? Y a veces no me da tanto tiempo de preparar el programa como quisiera, ¿no? Si yo tuviera, ¿no? Un ingreso del programa, yo diría, buah, pues me voy de lleno y lo hago más grande todavía. Pero no me da tiempo a veces de hacerlo como a mí me gustaría. Pero cada que escucho sus relatos, ahorita tengo uno de unas manos pintadas en un techo que lo quería pasar, pero ya no me dio tiempo. Y tengo varios relatos ahí en el tintero que les quiero pasar. Cada que me llegan esos digo, sí vale la pena, porque a final de cuentas, esta situación, si lo llego a pasar en el programa y en algún momento pues se marchan, ¿no? De esta vida, las personas que nos contaron las historias pues quedan sus relatos. Y eso es lo más importante que puede hacer un ser humano. Todos los seres humanos somos los relatos que contamos. Entonces yo les agradezco muchísimo. Y nos estamos escuchando el próximo viernes con la fantasmalogía ya en forma. Y el domingo yo creo que vamos a seguir con muñecos malditos. Les mando un abrazo. Y bueno, pues estamos en contacto. Recuerden, mándenme sus historias. De todas maneras, aunque no sean del tema, mándenmelas. En audio de WhatsApp, ahí está el número. Y las vamos haciendo fantasmalogías, que son formidables las fantasmalogías. Y bueno, pues vamos recuperando los relatos. Yo soy Chuy Campos, me pueden buscar en el Twitter como @Chuy_Campos. Y métanse al grupo de Telegram porque el after se pone chido. Recuerden, bajan la aplicación de Telegram. Siempre está en la caja de descripción, está el link para que vayan al grupo de Telegram. Y no tienen idea de todo lo que se comparte ahí. La verdad se pone divertidísimo. Hay mucha buena vibra ahí en ese grupo. Les agradezco muchísimo, nos estamos viendo la próxima semana. Bye.